Hipopituitarismo, ¿sí? Esto es un resumen, vamos a decir así, de todo lo que son las patologías endócrinas, ¿sí? Después cada una por separado, algunas ya dimos y otras vamos a dar. Ustedes por anatomía conocen lo que es la hipófisis, ¿sí? La hipófisis es una glándula neuroendocrina en realidad que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí? Se ubica en la silla turca a nivel del hueso del nefenoides, ¿sí? Y se divide en dos grupos, en dos porciones, perdón. Se divide en una porción anterior y en una porción posterior. Sería la adenohipófisis y la neurohipófisis. La hipófisis está unida a través de un tallo al hipotálamo, ¿está bien? Entonces, a través del sistema se encuentra en el sistema nervioso central, recibe estímulos del sistema nervioso central para poder liberar las hormonas, ¿sí? En el hipotálamo se liberan todas las hormonas liberadoras, así se las llama, ¿sí? Hormona liberadora de ACTH, por ejemplo, ¿sí? Hormona liberadora de TSH. Son las hormonas liberadoras que vienen, se producen en el hipotálamo, llega a través de un sistema de vascularización a la hipófisis y ahí de esa forma otra vez estimula o hace que la hipófisis libere una serie de hormonas que regulan todo el eje hormonal del organismo, ¿sí? Estas hormonas que se liberan en la hipófisis a su vez a través de la sangre llegan a distintas glándulas endócrinas o a distintos tejidos distantes a la hipófisis para cumplir sus funciones, ¿está bien? Y aquí en esta imagen es un resumen de todo lo que es la función de la hipófisis, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la ACTH que llega y actúa sobre la suprarrenal, ¿está bien? Después tenemos la TSH que estimula a la tiroides a liberar sus hormonas, que son T3 y T4, ¿sí? Después tenemos la GH, que sería la hormona de crecimiento, que actúa en varios tejidos a nivel periférico, hígado, músculo, hueso, cartílago, estimula el crecimiento de todos los tejidos y también del hueso, ¿sí? La FSH y la LH, que son la folículo estimulante y la luteinizante, son hormonas que actúan a nivel de las gónadas. Ambas, en el caso de la mujer, ¿verdad? Y estimula otra vez la producción de estrógeno, progesterona, inhibina, y principalmente la FSH, folículo estimulante a nivel del testículo, para que a su vez estimule la producción de testosterona y la espermatogénesis, ¿sí? Después tenemos la PRL, que sería la liberadora de prolactina, o sea, la prolactina en sí que actúa sobre la glándula mamaria para aumentar o estimular la producción de leche materna. La MSH, que sería la melanocito estimulante, actúa sobre los melanocitos para aumentar la producción de melanina. La oxitocina tiene una función sobre el útero, aumenta la contractilidad, principalmente durante el trabajo de parto, y sobre las células mioepiteliales a nivel de la glándula mamaria para estimular la eyección de la leche, ¿sí? Y la hormona antidiurética sobre los riñones. Entonces, de esa manera, aquí se dibuja todo el eje hormonal, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos porque hoy vamos a hablar de hipopituitarismo. Entonces, cuando hablamos de hipopituitarismo, estamos hablando del déficit de una o de todas las hormonas de la hipófisis, ¿está bien? Entonces, en esta imagen ya nos representa, si nosotros tenemos déficit de una, dos, tres o todas estas hormonas, entonces todo este eje va a fallar, ¿sí? Y el paciente va a tener síntomas de disminución hormonal de todas las hormonas. Vamos a tener hipocorticismo, que sería una disminución de la función de la suprarrenal. Vamos a tener hipotiroidismo, hipogonadismo y así por delante. ¿Está bien? Entonces la sintomatología va a depender de la hormona que está en déficit o de las hormonas que están en déficit. Pueden ser una, dos o todas. ¿Está bien? Bueno, dentro de la hipófisis entonces tenemos un grupo de células, ¿está bien? Y cada una tiene la función de liberar una hormona a nivel de la hipófisis. Por ejemplo, las células somatotropas
liberan la hormona de crecimiento. Las células lactotropas liberan prolactina. Las células gonadotropas liberan LH y FSH, que serían la luteinizante y la folículo estimulante. Las tirotropas liberan TSH y la corticotropa liberan ACTH. Entonces, histológicamente hablando, en la adenohipófisis principalmente tenemos un grupo de células y cada célula cumple una función determinada de liberar estas hormonas, que a su vez van a actuar otra vez en la periferia. ¿Cuál es la función de las hormonas entonces? Para recordarles un poquito, las hormonas producidas en la hipófisis, ¿sí? La ACTH sería la adrenocorticotropina, es una hormona que a través de la sangre llega a la suprarrenal, ¿sí? Y estimula la producción de principalmente cortisol, pero también estimulan las otras 3 hormonas que se producen en la suprarrenal, que son las hormonas masculinas de hidroepiandrostenediona, se llama, ¿sí? Y la aldosterona. Pero la principal función de la ACTH es sobre la liberación de cortisol. ¿Por qué? Porque las otras hormonas tienen otros estímulos también, aparte de la ACTH. Cuando tenemos déficit de ACTH, principalmente clínicamente nos va a representar un déficit de cortisol, porque va a haber otros estímulos que liberan aldosterona y dehidroepiandrostenediona. ¿Se entiende? La ADH, que también es llamada como antidiurética, controla la pérdida de agua a nivel renal, ¿sí? Antidiurética dice, tiene una función de absorber agua y a través del agua se absorbe sodio, ¿sí? La FSH y la LH, que son 2 hormonas, folículo estimulante y luteinizante, actúan principalmente sobre las gónadas, controla la función sexual, la fertilidad y el desarrollo de los caracteres, ya sea de caracteres femeninos o masculinos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del ovario, estimula la producción de estrógeno, progesterona, la maduración de los folículos y la ovulación en sí. Y en el sexo masculino estimula la producción de testosterona, la espermatogénesis, y también a su vez eso va a llevar a desarrollar las características masculinas. La GH o HG, que está en inglés, ¿verdad? Que sería la hormona de crecimiento, estimula el crecimiento tisular y óseo. Tisular eso porque actúa en todos los tejidos, ¿sí? Aumenta el crecimiento de las vísceras, del músculo y del hueso principalmente, o sea, es una hormona de crecimiento, ¿sí? La oxitocina estimula al útero o estimula la contracción uterina principalmente durante el trabajo de parto, ¿sí? Y durante la lactancia estimula o produce contracción de las células mioepiteliales, que son células que envuelven a los acinos mamarios. Entonces, cuando se produce la leche, esa contracción favorece la eyección de la leche. La prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y también la producción de leche en la mujer, principalmente durante el periodo de lactancia. La TSH estimula a la glándula tiroides a producir las hormonas que son las hormonas tiroideas T3 y T4, que a su vez tienen función principal sobre el metabolismo en el organismo, ¿sí? Entonces estas son las hormonas que se producen en la hipófisis, ¿está bien? Bueno, muchas de ellas ya se liberan y ya actúan, por ejemplo la hormona de crecimiento, la prolactina, la oxitocina, la ADH y otras como la ACTH, la FSH, LH, TSH, llega otra vez a otra glándula endógena y vuelve a estimular la producción de otras hormonas. ¿Se entiende? Entonces la definición del concepto de hipopituitarismo sería la disminución en la producción de una o más hormonas en la adenohipófisis. Y el panhipopituitarismo, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de deficiencia de todas las hormonas, ¿sí? Y el síndrome clínico, ¿qué es lo que va a ocurrir en el paciente? Generalmente es instauración lenta y progresiva, ¿sí? Independientemente de la causa. Generalmente cuando deja de producir la hipófisis sus hormonas, en forma lenta y progresiva se van instalando los síntomas en el paciente. ¿Está bien? Generalmente se inicia con síntomas de hipogonadismo, ¿sí? Seguido de hipotiroidismo y finalmente el hipoadrenalismo.
¿está bien? Entonces, primero hipogonadismo, después empieza a haber síntomas, se van agregando los síntomas en forma progresiva, ¿sí? Vamos a ver después cuáles son los síntomas de cada uno. Entonces, según la clínica, o sea, según el déficit hormonal, vamos a tener la clínica de nuestro paciente, ¿sí? Generalmente, así como les dije, si tenemos un panhipopituitarismo, primero vamos a tener síntomas de hipogonadismo, después de hipotiroidismo, después de hipocorticismo. Pero si yo no tengo panhipo, tengo déficit de algunas hormonas, entonces la clínica en cuestión va a depender de la hormona que está en déficit, ¿está bien? Por ejemplo, si yo tengo déficit de GH, que sería la hormona de crecimiento, ¿sí? Depende del momento en que aparece. Si ese déficit de GH aparece durante la infancia, entonces va a afectar en forma muy importante el crecimiento de ese niño y vamos a tener enanismo, ¿sí? O en el caso que aparezca en el adulto, vamos a tener otros síntomas, como el síndrome del déficit de GH. ¿Por qué? Porque el adulto ya, la hormona de crecimiento ya cumplió toda su función, ese adulto ya alcanzó la estatura que tiene que alcanzar, las vísceras ya alcanzaron el tamaño que tienen que alcanzar, entonces vamos a tener otros síntomas, no va a tener enanismo el adulto, no va a involucionar en tamaño, ¿está bien? Por lo menos en estatura, ¿sí? Puede disminuir la masa muscular, puede haber adelgazamiento de la piel, una serie de síntomas, pero ya no va a disminuir el tamaño, o sea, ya no es enanismo cuando aparece durante la etapa adulta. Si tenemos déficit de LH y FSH, vamos a tener hipogonadismo, ¿sí? Y todos los síntomas que conllevan, como por ejemplo disfunción sexual, en el caso de que aparezca en la etapa adulta, es infertilidad y una serie de síntomas que vamos a tener. Y si aparece durante la infancia o durante la adolescencia, vamos a tener el déficit en el desarrollo de los caracteres sexuales, ¿sí? Bueno, como por ejemplo no va a aparecer el vello púbico, no va a haber un buen desarrollo mamario en las niñas, o un buen desarrollo en el tamaño de los órganos genitales en los niños, depende del momento en que aparece. La TSH produce hipotiroidismo, ¿sí? Con todos los síntomas que conlleva. La ACTH produce hipocorticismo, o sea, signos y síntomas de disminución de cortisol. La déficit de prolactina generalmente va a estar asociada a la ausencia de lactación, ¿sí? Y cuando tenemos ADH, déficit, vamos a ver después que tenemos una enfermedad que se llama síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Vamos a desarrollar después. Bueno, ¿cuáles son las causas de hipopituitarismo? Pueden ser neoplasias, pueden ser primarias directamente que se inicien en la hipófisis, pueden ser también, por ejemplo, metástasis o de algún tipo de neoplasia que no esté en la hipófisis, que haga metástasis, que afecte la función de la hipófisis. Puede ser algunas enfermedades infiltrativas inflamatorias, un proceso inflamatorio autoinmune, por ejemplo, de la hipófisis. En la hemocromatosis va a haber infiltración, en la amiloidosis también, ¿sí? Ciertas infecciones que pueden afectar afectar la hipófisis. Puede ser de origen vascular, puede ser un infarto, por ejemplo, puede ser una ACV que afecta a la hipófisis, puede ser una hemorragia, por ejemplo, una hemorragia subarachnoidea que también afecta a la hipófisis. Puede ser traumático, ya sea posterior a una neurocirugía, un traumatismo del cráneo, cualquier situación que pueda llevar a una lesión de la hipófisis, ¿está bien? Estas son las causas. Dentro de las causas más importantes, ahí tenemos el tumor hipofisario, que es el más frecuente de todos, que produce el hipopituitarismo, ¿sí? Puede ser un tumor extracelular, un tumor que esté por fuera de la hipófisis, pero que comprima la hipófisis, ¿sí? El síndrome de Sheehan, ¿ya estudiaron esto en ginecología? ¿No? Lo vamos a ver ahora enseguida, vamos a dar un pantallazo, ¿sí? Y la histiocytosis. Entonces, entre todas las causas, la más frecuente es un tumor hipofisario. Ese tumor puede ser benigno o puede ser maligno. 90% de las veces son adenomas, son benignos, ¿sí? Bueno, esto ya vimos. Entonces, así como les dije, como la causa más importante es un tumor hipofisario, ¿sí? Ese tumor hipofisario
a su vez otra vez puede afectar solamente un grupo de células. Por ejemplo, si afectan las células lactotropas, entonces vamos a tener déficit prolactina y así sucesivamente, ¿sí? Si afectan las células somatotropas, corticotropas, vamos a tener déficit de hormona de crecimiento, de ACTH. Entonces depende de la célula afectada, vamos a tener la disminución hormonal en cuestión, ¿sí? Bueno, vamos a pasar. En el caso, esto es una explicación nada más de los adenomas hipofisarios, ¿sí? O de los tumores hipofisarios en realidad, ¿sí? Que generalmente ya la célula al nivel de la hipófisis ya viene con una mutación genética, ¿sí? Genéticamente determinado, una alteración en el ADN que a futuro va a producir alteración en la función de ese ADN y se va a convertir en un oncogen. Entonces eso va a hacer que esa célula, ya sea somatotropa, lactotropa, corticotropa, empiece a tener una expresión genética ilimitada, o sea, empiece a proliferar, a aumentar en número o en tamaño, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener, a partir de ahí se puede formar un adenoma, que sería un tumor benigno, ¿sí? Un tumor maligno, que sería en realidad un carcinoma, ¿sí? O una hiperplasia. La hiperplasia es cuando todas las células aumentan de tamaño y la glándula aumenta de tamaño en forma general, ¿sí? Y el adenoma es un tumor en una parte de la glándula, ¿se entiende? Bueno, esto vamos a saber cuando nosotros captemos una lesión en la hipófisis, se hace la cirugía, se manda a biopsia, ahí recién vamos a saber si es adenoma o carcinoma, ¿sí? Pero la mayor parte de las veces son adenomas, son benignos, ¿sí? Bueno, entonces la clínica, volviendo otra vez, depende de la rapidez de instauración, de la edad de inicio, así como les dije, es diferente que haya hormona de crecimiento, déficit de hormona de crecimiento en la infancia, en la adolescencia o en el adulto, ¿sí? También del sexo en sí. Por ejemplo, si hay déficit de prolactina, probablemente en el sexo masculino no tenga ninguna implicancia clínica, pero en la mujer sí. Entonces todo va a depender de eso, de la hormona afectada y así como ya les dije, ¿verdad? Déficit de ACTH, vamos a tener hipocorticismo o hipoadrenalismo, déficit de TSH, hipotiroidismo, déficit de las gonadotropinas, vamos a tener hipogonadismo, déficit de hormona de crecimiento, vamos a tener enanismo o síndrome de déficit de hormona de crecimiento. En adultos, déficit de prolactina, ausencia de lactación, ¿sí? Siempre cuando está afectado la hipófisis, estamos hablando de secundario, ¿sí? Hay ciertas glándulas en el organismo que cuando fallan pueden ser primario, secundario o terciario. Por ejemplo, si yo tengo hipotiroidismo, primario siempre se refiere a la glándula en sí. Entonces, si el problema está en la tiroides, es primario. Si está en la hipófisis, es secundario, ¿sí? O si está en el hipotálamo, es terciario. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con el hipocorticismo, el hipoadrenalismo. Si el problema está en la suprarrenal, entonces es primario. Si está en la hipófisis, es secundario y en el hipotálamo es terciario. ¿Está bien? Por eso todo lo que ustedes vean en hipófisis van a encontrar que es secundario, es por eso, ¿sí? Porque la causa primaria es la glándula en sí. Bueno, ahora vamos a hablar así un poquitito de la clínica. El hipogonadismo se refiere a déficit de las hormonas sexuales, ¿sí? De las hormonas estimulantes de las hormonas sexuales, déficit de LH y FSH, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el sexo masculino, cuando yo tengo déficit de LH y FSH, principalmente FSH, que es la hormona que estimula a nivel testicular la producción de testosterona, ¿sí? De inhibina y también la espermatogénesis. Entonces vamos a tener disminución de estas hormonas, ¿sí? Los caracteres sexuales masculinos que ya se presentaron pueden disminuir, o sea, pueden disminuir la presencia de vello corporal, vello pubiano, puede disminuir ligeramente de tamaño el tamaño del órgano sexual y ahí no hay espermatogénesis, ¿sí? Eso cuando aparece en el adulto, ¿sí? En el sexo femenino no vamos a tener FSH y LH, entonces ¿qué va a ocurrir? No va a haber, la folículo estimulante estimula la maduración de los folículos y la luteinizante estimula la ovulación en sí. Entonces podemos tener infertilidad tanto en el sexo masculino por disminución de la espermatogénesis como en el sexo femenino, ¿sí?
Y también los caracteres sexuales pueden involucionar. No van a involucionar completamente, pero pueden disminuir el tamaño de la glándula mamaria, la presencia de vello púbico y una serie de características. En el caso de que tengamos déficit gonadal, se refiere a la disminución de las hormonas. En el caso de que aparezca antes de la pubertad, entonces ahí podemos tener retraso en el crecimiento, ¿sí? Ausencia en el desarrollo puberal, o sea, los niños o los que ya entran en la etapa de pubertad generalmente tienen que ya empezar a desarrollar ciertas características que no desarrollan, ¿está bien? Siempre tienen características infantiles, características de niños más pequeños, ¿sí? No hay aparición de la glándula mamaria, del vello púbico, del desarrollo del tamaño genital, hay amenorrea, o sea, las niñas no menstruan. Entonces, todas estas características van a aparecer si es que hay déficit de esas hormonas antes de la pubertad, ¿sí? Si es que hay aparición después de la pubertad, estamos hablando ya de los adultos, es lo que yo les dije, ¿sí? Puede haber una ligera involución otra vez de esos caracteres sexuales, disminución del vello, del tamaño de las mamas, del tamaño de los genitales, piel fina, ¿sí? Una voz un poco más, menos grave en el sexo masculino, amenorrea. Secundaria se refiere a que la mujer ya menstruó y después empieza a tener otra vez amenorrea cuando aparece después de la pubertad, ¿sí? También puede haber ligera pérdida de masa muscular y ósea, o sea, disminución del tamaño de la masa muscular. Estos serían niños púberes con características sexuales que todavía no desarrollan sus características sexuales, ¿sí? Tamaño de los genitales pequeños, falta de desarrollo mamario, así se ven los niños púberes adolescentes, parecen niños que todavía no entraron en la pubertad o en la adolescencia cuando tienen déficit gonadal, ¿sí? Bueno, ya cuando aparece en el adulto, ¿sí? Podemos tener disminución de la masa muscular, también favorece el aumento de la acumulación de grasa visceral a nivel abdominal, disminución de vello, piel fina, ¿sí? El paciente casi no tiene barba o disminuye, y puede haber también osteopenia, ¿sí? Aparte de esas características que les dije, que va a haber disminución de espermatogénesis, y en el caso de la mujer, disminución del estímulo a nivel ovárico. Se suma todo esto, se suma la infertilidad, ¿sí? Bueno, hablando un poquitito de déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? La hormona de crecimiento, ya sabemos, ¿verdad?, que es una hormona que tiene múltiples funciones a nivel del organismo, ¿sí? Interfiere en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? La hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante, ¿sí? Es una hormona hiperglucemiante. A nivel hepático aumenta la producción de glucosa, ¿sí? La gluconeogénesis, y aumenta la glucosa en sangre. Acá les voy a dar un paréntesis. Por eso que los pacientes que tienen acromegalia ya dieron, ¿sí? Tienen aumento de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, estos pacientes con mucha frecuencia la acromegalia se asocia con diabetes, ¿sí? Se asocia con diabetes porque es una hormona hiperglucemiante, ¿sí? Es muy frecuente esto, ¿sí? A nivel de los condrocitos tiene una función muy importante que aumenta la síntesis proteica, la síntesis de ADN, produce un crecimiento lineal del hueso, para aumentar la estatura. A nivel muscular también, ¿sí? Aumenta el tamaño muscular. Y a nivel de las vísceras, riñón, páncreas, intestino, paratiroides, o sea, todos los tejidos, todos los órganos blandos también aumentan en tamaño a medida que el individuo va creciendo gracias a la hormona de crecimiento, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando un paciente tiene acromegalia, que es cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, hay hepatomegalia, hay macroglosia, aumento del tamaño de la lengua, la piel se vuelve más gruesa, porque en general todos los tejidos crecen también por el estímulo de la hormona de crecimiento. Y en este caso vamos a tener del revés, ¿sí? Vamos a tener disminución de masa ósea, disminución del tamaño de los órganos, piel fina, ¿sí? Y una serie de alteraciones dependiendo del momento en que aparezca, ¿sí? Si es que la hormona de crecimiento está en déficit en los niños, entonces los niños van a tener
un crecimiento armónico, ¿sí? Va a ser armónico, pero van a ser de talla muy baja, ¿sí? Al mirar va a tener un crecimiento armónico, no va a ser algo así muy desorganizado, pero va a ser de talla muy baja para su edad, ¿sí? Bueno, en el caso del adulto, ¿sí? En el caso del adulto, generalmente vamos a tener ya alteración en la composición corporal. Ese adulto ya creció, ¿sí? Ya tiene la estatura que va a tener, ¿sí? Entonces vamos a tener un aumento de la grasa, principalmente a nivel abdominal, y disminución de la masa muscular, ¿sí? Vamos a tener una disminución del agua corporal total, o sea, el paciente va a estar así como deshidratado siempre. Puede haber disminución de la masa ósea y riesgo de fractura, pero no va a disminuir de tamaño óseo, sino que va a haber disminución de la masa y riesgo de fracturas patológicas. Bueno, el déficit de prolactina se manifiesta únicamente después del parto. Antes a veces pasa desapercibido porque la principal función de la prolactina es estimular la producción de leche materna. Entonces vamos a diagnosticar en este caso haciendo el dosaje de la prolactina. En el caso del sexo femenino, en el caso del sexo masculino a veces pasa desapercibido y en realidad no hay luego una indicación de reponer prolactina en el sexo masculino porque no tiene mucha función. Y en la mujer también, simplemente que generalmente después del parto no hay producción de leche, entonces ahí se tiene que estudiar el déficit de la prolactina, ¿sí? El déficit de la TSH es la hormona que se produce en la hipófisis, estimula a la tiroides a producir las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿sí? Entonces cuando tengo hipopituitarismo voy a tener hipotiroidismo secundario, ¿está bien? Disminución de todas las hormonas y la clínica que conlleva al hipotiroidismo, ¿bien? Bueno, y en el caso del déficit de ACTH, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? La hipófisis produce la ACTH, que sería la adrenocorticotropina, estimula a la suprarrenal a liberar las tres hormonas, ¿sí? Cortisol, mineralocorticoides, que sería la aldosterona, y los andrógenos, que sería la de hidropiandrostenediol, ¿sí? Principalmente, clínicamente va a aparecer sobre el cortisol, porque la aldosterona también es estimulada por la angiotensina 2, que se produce en otra parte, no tiene relación con la hipófisis, ¿sí? Y en el caso de los andrógenos, si hay déficit de andrógenos, en el caso del sexo masculino no va a haber mucha implicancia clínica porque tienen testosterona, que es la encargada del 90% de esas características de virilización, ¿sí? Y en el caso del sexo femenino tampoco, porque las mujeres no tienen, vamos a decir así, necesidad importante de tener andrógenos en el organismo, ¿sí? Entonces no hay ninguna, no se repone luego, ¿sí? Solamente se trata cuando hay un aumento, pero en este caso en nuestra clase de hoy es hipopituitarismo, ¿sí? Esta es la encargada de dar algunas características de virilización. En el caso que yo tenga una hiperplasia suprarrenal, ahí yo voy a tener un exceso de andrógeno, ahí se trata, pero en el caso de que haya déficit no se trata, porque el sexo masculino tiene testosterona para suplir y la mujer no tiene mucha implicancia en esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá, sí, acá les voy a mostrar, para recordarles un poquitito cuáles eran las funciones de cada hormona, ¿sí? La suprarrenal tiene una corteza en una médula, la médula produce adrenalina, noradrenalina, que tiene ciertas funciones de alerta, en situaciones de estrés, ¿sí? La corteza suprarrenal tiene 3 capas y cada capa produce corticoides, que sería el cortisol, la capa intermedia produce aldosterona y la capa más interna produce los andrógenos, ¿sí? Y así como les dije, esto en el caso del sexo masculino ayuda a la testosterona para el desarrollo de las características masculinizantes. En el caso del sexo femenino no tiene mucha importancia, ¿sí? La aldosterona tiene una función muy importante a nivel renal, ¿sí? ¿Qué hace a nivel renal? Produce la reabsorción de sodio, ¿sí? Y expresión de potasio a nivel renal. ¿También? Entonces esta es una función muy importante de la aldosterona, ¿sí?
Si hay déficit de aldosterona, también hay que reponer. Y en el caso de los glucocorticoides, específicamente el cortisol, ¿sí? Tiene la función de elevar la glicemia, esa es su función principal, ¿sí? Pero también regula la presión arterial y el metabolismo de los lípidos, de las proteínas, ¿está bien? Bueno, entonces voy a tener, si yo tengo déficit de cortisol, voy a tener hipoglucemia, hipotensión, ¿sí? Principalmente como manifestación clínica. Si yo tengo déficit de aldosterona, no va a haber reabsorción de sodio, ¿sí? Y no va a haber excreción de potasio. Entonces yo a nivel metabólico, vamos a decir así, vamos a tener hiponatremia, hiperpotasemia, con toda la clínica que conlleva eso, ¿sí? Bueno, seguido les voy a explicar un poquito qué es el síndrome de Sheehan. Entonces estudia en ginecología, pero también estudiamos en clínica médica, ¿sí? El síndrome de Sheehan hace alusión a una enfermedad específicamente en las mujeres, ¿sí? No me pongan síndrome de Sheehan como diagnóstico en el sexo masculino, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se refiere específicamente a una situación clínica en la cual hay una destrucción de la hipófisis postparto, ¿está bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente durante el embarazo hay un crecimiento fisiológico de la hipófisis, o sea, aumenta el tamaño de la hipófisis durante el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esa hipófisis que aumenta de tamaño durante el embarazo, obviamente por aumento del tamaño, aumento del tejido, necesita más irrigación, más vascularización, que en condiciones normales ocurre. A medida que va aumentando de tamaño, fisiológicamente también va aumentando la vascularización a la hipófisis en un embarazo normal, ¿sí? Si es que hay alguna complicación obstétrica durante el parto, por ejemplo, la mujer tuvo una hemorragia importante, una atonía uterina, sepsis, shock séptico, alguna situación que lleva a hipovolemia o a hipotensión que haga que haya una disminución brusca de la vascularización a nivel de la hipófisis, esto va a llevar a una necrosis, como una ACV de la hipófisis, ¿sí? Una necrosis por hipovascularización brusca. Puede ser un sangrado masivo, puede ser un shock séptico, cualquier situación que lleva a una hipotensión en forma brusca y no da tiempo que la hipófisis se adapte, entonces llega a la necrosis de la hipófisis. Y esa necrosis de la hipófisis obviamente va a producir todo lo que ya estuvimos diciendo, ¿sí? Va a producir panhipopituitarismo, va a haber una disminución de todas las hormonas en general, ¿sí? Entonces se usa el término síndrome de Sheehan específicamente en la mujer, ¿está bien? Si el sexo masculino tiene un infarto de la hipófisis, no es síndrome de Sheehan, ¿está bien? Bueno, entonces específicamente es un infarto o una hemorragia postparto, o sea, es un infarto, en realidad una necrosis, puede ser por hemorragia o por hipotensión después del parto, ¿sí? Y va a haber una disminución, así como les dije, de todas las hormonas. Vamos a tener panhipopituitarismo, ¿sí? Inicialmente los síntomas en la mujer va a ser amenorrea, fatiga importante, puede haber hipotensión, pérdida de vello púbico axilar, y los primeros síntomas del síndrome de Sheehan son fatiga y disminución o sea, ausencia de producción de leche materna, ¿sí? Generalmente así se diagnostica y después se van a ir agregando los otros síntomas en la mujer, ¿sí? Bueno, la hipotensión o shock, ¿sí? Es lo que va a llevar. Generalmente el paciente va a tener astenia, fatiga, cansancio fácil, disminución de la fuerza muscular, va a tener piel seca, arrugada, hipopigmentada, porque, a ver si se acuerdan, ¿por qué va a disminuir el color? Va a haber hipopigmentación de la piel en un panhipopituitarismo. Sí, porque hay disminución de la melanocito estimulante, que es la hormona producida también en la hipófisis, ¿sí? Va a haber constipación, intolerancia al frío, náuseas, vómitos, hiponatremia, pérdida del vello púbico axilar, amenorrea, ¿sí? Infertilidad, agaláctea, que es la ausencia de producción de leche, ¿sí? Disminución de la libido, atrofia mamaria, reducción de la secreción vaginal,
lentitud mental, desórdenes psiquiátricos. Esto es a largo plazo. Y generalmente de entrada, después de la hipotensión o shock, el paciente también puede tener taquicardia, puede hacer hipoglucemia, puede hacer hiponatremia, puede hacer un cansancio extremo, náuseas, vómito, que a veces, muchas de las veces ahí ya se diagnostica, ¿sí? Teniendo en cuenta y pensando en un síndrome de Sjögren, teniendo en cuenta el antecedente de esa complicación del parto que tuvo esa mujer, o a veces esto se corrige y el paciente entra en una fase crónica y después más adelante se diagnostica, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? Tenemos que ver la hipófisis, ver la necrosis de la hipófisis. Generalmente utilizamos el estudio de resonancia magnética, es el gol estándar para el diagnóstico del síndrome de Sjögren, ¿sí? O de cualquier patología hipofisaria. Acuérdense de eso, la hipófisis se ve mejor con resonancia magnética, ¿sí? Está en la silla turca, entonces pedimos resonancia de silla turca específicamente, ¿sí? Y todas las pruebas endócrinas, que es el dosaje de todo el eje hormonal, ¿sí? ¿Qué vamos a dosar? Vamos a dosar las hormonas producidas en la hipófisis. No voy a dosar T3 y T4, voy a dosar TSH, voy a dosar ACTH, ¿está bien? Vamos a dosar todas las hormonas que se producen a nivel hipofisario. Y así como les dije, la resonancia es el gol estándar, ¿sí? Bueno, pues ya se había hacer descansar. Si hace síndrome es irreversible, Sí. o la irreversible. Es irreversible y se tiene que tratar de por vida la paciente. Le tenemos que administrar todas las hormonas que están en déficit, ¿sí? Bueno, cuando iniciamos el tratamiento les voy a dar un tiempito para que descansen, ¿sí? Entonces, en líneas generales, así que vamos a encontrar en el laboratorio de la paciente, sin saber todavía, sin tener el estudio de hormonas. Podemos tener hiponatremia, ¿sí? Hiperpotasemia por disminución de aldosterona, ¿sí? Hipoglucemia por disminución de cortisol, ¿sí? Podemos tener un aumento de la osmolaridad o hiposmolaridad dependiendo de qué afectación de la ADH tuvimos. Vamos a hablar enseguida sobre ADH, ¿sí? Y en el caso del eje hormonal, ¿sí? Si yo voy a tener TSH disminuida, voy a tener LH y FSH baja, hormona de crecimiento puede estar normal o baja, ¿sí? Y voy a tener también, si quiero, puedo usar el cortisol, voy a tener cortisol bajo. O sea, todas las hormonas del eje van a estar disminuidas, ¿sí? Bueno, esto es nada más para hacer hincapié en que la resonancia es la elección, ¿sí? Tomografía simple, tomografía contrastada, no ven bien la hipófisis, tiene que ser resonancia magnética, ¿sí? Bueno, y ahí vemos algunas imágenes, que no se ve bien ahí. Acá vemos un tumor, por ejemplo, de hipófisis, ¿sí? Que puede producir hipopituitarismo. Acá vemos otra lesión de la hipófisis. Bueno, vamos a descansar un ratito y vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, tratamiento. ¿Qué les parece que va a ser el tratamiento? Reposición de todas las hormonas que están en déficit, ¿sí? Y ahí entonces vamos a reponerle al paciente. Siempre tenemos que sustituir las hormonas tiroideas. No existe TSH en forma de medicamento, pero le vamos a administrar T3 y T4 al paciente, porque la finalidad principal de la TSH era estimular la tiroides para que produzcan las hormonas tiroideas, y estas a su vez son las que cumplen la función. Entonces vamos a administrar las hormonas tiroideas, vamos a administrar T4 o levotiroxina, ¿sí? La dosis generalmente depende del paciente. Iniciamos con dosis baja y vamos a aumentar. El objetivo es mantener dentro del rango normal el dosaje de su T3 y su T4. Entonces nosotros le vamos a ir controlando al paciente laboratorialmente y vamos a ir alzando la dosis de acuerdo a la necesidad. Cuando encontramos la dosis que mantenga el rango normal, se queda con esa dosis el paciente. ¿Está bien? También vamos a reponer cortisol. Vamos a ver enseguida. Se utiliza hidrocortisona en realidad, ¿sí? La sustitución de las hormonas sexuales va a depender de la edad, ¿sí? Si nosotros tenemos déficit de FSH o LH, por ejemplo, en un paciente adulto mayor, en un anciano, en realidad a veces no es necesario, ¿sí? Va a depender mucho de la edad y de los deseos de gestación o los deseos de reproducción, dependiendo de la edad, ¿sí?
sustituir hormona de crecimiento sí o sí en los niños, ¿sí? Porque va a afectar de manera importante o de manera global el crecimiento de ese niño, ¿sí? No es necesario sustituir en el sexo, en el adulto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Para el déficit de cortisol vamos a utilizar hidrocortisona o prednisona en el caso, ¿sí? Por vía oral. Para el déficit tiroideo vamos a utilizar T4 o levotiroxina, ¿sí? Para el déficit gonadal, en el caso de que fuera necesario, ¿sí? Testosterona o estrógeno y progesterona en la mujer. Y en el caso de que fuera necesario la hormona de crecimiento, esto sí hay GH luego para administrar. Le damos hormona de crecimiento al paciente. Eso es lo que tenemos que sustituir, ¿sí? Bueno, el eje corticoide debe ser el primero en sustituirse porque es el que va a producir una de las complicaciones más graves que puede tener el paciente, ¿sí? Que es la insuficiencia suprarrenal. Entonces, lo primero que tenemos que sustituir es el eje corticoide. Vamos a administrarle hidrocortisona al paciente por vía oral. Si el paciente está bien, está estable, está hemodinámicamente estable, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, hace hipoglucemia severa, hace hipotensión severa, ese paciente tenemos que internarle, le administramos por vía intravenosa y después le pasamos a vía oral. ¿Está bien? Seguido el eje tiroideo, la hormona tiroidea, la levotiroxina, que sería la T4, ¿sí? Y así como les digo, comenzar con dosis bajas y alzando hasta que el dosaje de T4 libre esté en rango, ¿sí? La hormona de crecimiento, ¿sí? Generalmente en el niño se utiliza sí o sí, es obligatorio, en el adulto no es obligatorio, ¿sí? A no ser que el adulto esté muy sintomático, muy sarcopénico, o sea, pierde mucha masa muscular, tenga osteoporosis importante, ahí vamos a sustituir. De lo contrario no es necesario, ¿sí? Pero se utiliza la misma hormona de crecimiento a dosis distintas. En el caso del eje gonadal, sin deseo de fertilidad y con deseo de fertilidad, se utilizan los mismos medicamentos, solamente la dosis es diferente, ¿sí? Cuando no hay deseo de fertilidad, se utiliza testosterona en el sexo masculino y estrógenos en el sexo femenino. La dosis sería para mantener la libido, mantener los caracteres sexuales, ¿sí? Pero si hay deseo de fertilidad, hay que aumentar la dosis, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Yo no les voy a pedir la dosis en sí porque son demasiadas dosis que van a tener que memorizar, pero tienen que aprender eso, ¿sí? Que la dosis es diferente dependiendo de la situación. Bueno, ¿quieren descansar o seguir? Bueno, este es el último, ¿sí? Está la diabetes insípida y ese IADH, que sería la secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Cuando se les pregunta a ustedes clasificación de diabetes, no me pongan diabetes insípida, ¿sí? No es diabetes como tal, se llama nomás así, es un nombre muy antiguo, quedó ahí, ¿sí? Porque los síntomas son similares a la diabetes. Hay mucha sed, orina mucho el paciente, entonces en su momento le colocaron como nombre diabetes insípida y quedó ahí, pero no es un tipo de diabetes, ¿sí? Si les preguntan tipo de diabetes, el tipo 1, tipo 2 estacional, no es diabetes insípida, ¿está bien? Bueno, tanto la diabetes insípida como la SIADH, que sería la secreción inadecuada de ADH, son dos situaciones clínicas que se ven en respuesta al aumento o a la disminución de la ADH, ¿está bien? ¿Qué es la ADH? La ADH es una hormona que se produce en la neurohipófisis. Todas esas hormonas que vimos anteriormente se producen en la adenohipófisis, estas se producen en la neurohipófisis, ¿sí? La ADH a través de la sangre llega y actúa a nivel renal, ¿sí? Estimula, tiene receptores a nivel de los túbulos renales y estimula, como su nombre dice, antidiurética, estimula la reabsorción de agua y sodio, ¿sí? Entonces ayuda a mantener la volemia en el paciente. Esa es la función de la ADH, ¿sí? Específicamente, así como les dije, reabsorbe agua y a través del agua también reabsorbe sodio. Entonces tiene una función muy importante en la volemia, ¿sí? Cuando estamos hablando de diabetes insípida, estamos hablando de un déficit total o parcial. No tengo hormona antidiurética, ¿sí? Y la clínica, ¿sí? Va a ser poliuria, sed, deshidratación, porque como no hay reabsorción de sodio,
perdón, de agua ni sodio. Entonces el paciente está hipovolémico, está deshidratado, ¿sí? Y la secreción inadecuada de ADH es del revés, es el exceso de ADH. Entonces tengo exageradamente ADH, hay una reabsorción importante de agua, el paciente va a estar hipervolémico, ¿está bien? Va a estar hipervolémico, va a tener intoxicación acuosa, va a tener hiponatremia, confusión mental, edemas, ¿sí? Y a nivel urinario, cuando yo tengo déficit total o parcial de la ADH, cuando no hay antidiurética, hay poliuria, orina mucho, porque el riñón no retiene agua. Y del revés, cuando yo tengo secreción inadecuada, yo tengo intoxicación volémica y el paciente orina poco. Hay disminución importante en la diuresis porque la ADH está reabsorbiendo en forma exagerada el agua. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poquito de la diabetes insípida en el cual hay déficit, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? No tengo antidiurética, voy a liberar a nivel renal grandes cantidades de orina diluida. La osmolaridad urinaria va a estar baja, ¿sí? Entonces, eso, el paciente, la primera clínica que tiene es que orina demasiado, ¿está bien? Orina en forma exagerada y hay hipovolemia, el paciente tiene sed. Entonces, por eso que se puso ese nombre, porque hay polidipsia y hay poliuria, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las causas, una falta de liberación de ADH, ya sea por un tumor o por una de las situaciones que vimos anteriormente, o también puede ser que se esté produciendo en cantidades normales y sea el origen sea nefrogénico, o sea que el riñón no responda al ADH. Por ejemplo, puede ser que el receptor, la ADH se una al receptor a nivel renal y ese receptor no responda al ADH. Por eso que la diabetes insípida se clasifica en central y nefrogénico. Entonces, en central es cuando el problema está en la hipófisis, ¿sí? Y nefrogénico es cuando la hipófisis produce, pero a nivel renal no responde. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Bueno, la central puede tener las mismas causas que nosotros vimos: traumatismo, tumores, cirugía, un aneurisma, una causa vascular, infecciones y demás, ¿sí? Eso es cuando es central, cuando a nivel de la hipófisis no se produce. O cuando la hipófisis produce normalmente, el riñón no responde, puede ser que el paciente tenga genéticamente una enfermedad que ya viene, que no tenga esta enzima, la adenisiclasa, a nivel de las células de los túbulos renales. Entonces, esta adenisiclasa, cuando se une la ADH con el receptor, se debe activar para que la ADH cumpla su función. Y como no hay, entonces no responde a la ADH. ¿Está bien? O alguna enfermedad, por ejemplo, que destruya completamente el parénquima renal, como la poliquistosis renal, ¿sí? Eso es nefrogénico. La clínica, así como les dije, ¿verdad? El paciente va a orinar muchísimo, va a haber poliuria y va a ser hipotónica. La osmolaridad de la orina va a estar disminuida por la emisión de grandes cantidades de agua, de agua y orina en realidad, ¿verdad? Polidipsia, el paciente tiene mucha sed porque hay hemoconcentración, hipovolemia, entonces tiene sed, tiene signos y síntomas de deshidratación a su vez, ¿sí? Y los síntomas generales van a ser astenia, adinamia, adelgazamiento, estreñimiento, ¿sí? Bueno, el diagnóstico generalmente vamos a tener, a nivel del sodio, vamos a tener hipernatremia, osmolaridad plasmática aumentada por la deshidratación y hemoconcentración, ¿sí? Y a nivel renal, aparte de emitir grandes volúmenes de orina, la osmolaridad urinaria está baja, ¿sí? Por dilución, por exceso de liberación de agua. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Generalmente se le hace una prueba. Esto es lo que a nosotros nos va a dar una sospecha de tener diabetes insípida. ¿Y cómo vamos a confirmar? Vamos a hacer la prueba de vasopresina. La vasopresina es un fármaco que tiene la misma función que la ADH, ¿sí? Entonces se le administra al paciente 5 unidades de vasopresina en 1000 ml de suero fisiológico y se le gotean 1 hora, ¿sí? Generalmente después se tiene que medir la osmolaridad urinaria, ¿sí? Si es que la osmolaridad sigue igual, es una diabetes nefrogénica, ¿sí? Porque debió haber respondido porque le dimos vasopresina, entonces el riñón es el que no respondió, ¿sí? Entonces, para hacer la diferenciación. Y si es que se normalizó la osmolaridad urinaria, entonces es
central, porque nosotros le sustituimos la ADH al paciente. ¿Se entiende? Esto es para hacer disquisición entre central y nefrogénica. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo le vamos a tratar al paciente? Y le vamos a tener que dar su ADH al paciente. Desmopresina es el fármaco que cumple la misma función de la ADH, ¿sí? Y esta es la dosis se administra durante la noche, ¿sí? Y la duración va a depender de la causa. Por ejemplo, si es nefrogénico y tengo deficiencia de ciclasa, va a ser de por vida, ¿sí? Bueno, si es un proceso neuroquirúrgico, un traumatismo cráneo, a veces después eso vuelve a producir la neurohipófisis y entonces vamos a ir controlando la clínica del paciente y se puede llegar a suspender, ¿sí? Se é nefrogênico. De por vida. Sí, porque Mas hay- ele tem que tomar uma dose mais alta para estimular os receptores. No, se administra de por vida nomás. Porque La desmopresina actúa en otro receptor, no en el mismo receptor de la ADH. ¿Sí? Actúa en otro receptor, entonces se absorbe agua por otro mecanismo, no por el mecanismo de ADH. ¿Sí? Bueno, después tenemos el otro, que es de todo lo que dijimos, es del revés. ¿Sí? La secreción inadecuada de ADH vamos a tener exceso, no déficit. Entonces la diuresis va a disminuir porque reabsorbe grandes cantidades de agua y vamos a tener intoxicación acuosa. La hiponatremia va a ser dilucional por el exceso de agua, va a haber edemas y la clínica generalmente del paciente es neurológica, ¿sí? Puede haber edema cerebral, la hiponatremia en sí también produce síndrome confusional, estupor, somnolencia, ¿sí? Entonces el exceso, la secreción inadecuada de H es un exceso, ¿sí? Reabsorción excesiva de agua, hay hiponatremia dilucional. Esta hiponatremia puede producir, y el exceso de agua puede llevar a un edema cerebral y disfunción neurológica. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Las mismas. Puede ser una lesión del hipotálamo, una lesión de hipófisis, ciertos fármacos, ¿sí? O puede haber una secreción ectópica de ADH. Puede haber un tumor en alguna parte del organismo que produce ADH. Tenemos aumento de ADH ahí, ¿sí? Entonces, aumento de ADH, aumenta la reabsorción de agua, va a haber disminución de la diuresis, hiponatremia y la orina va a estar concentrada con osmolaridad aumentada, que es del revés de la diabetes insípida. ¿Está bien? Y esto es lo que ocurre, así como les dije, ¿sí? ADH aumentada, retención de agua, generalmente eso va a llevar a una hiponatremia dilucional principalmente, ¿sí? La clínica, retención hídrica, puede tener edemas, el paciente puede tener derrame pleural, ¿sí? Y los síntomas neurológicos son los más importantes, vamos a decir así en este caso, ¿sí? Se instaura según la velocidad de instauración o según el nivel de sodio. Si el paciente está con clínica neurológica y está con hiponatremia, nosotros debemos internarle al paciente y debemos reponer ese sodio por vía intravenosa, ¿sí? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Entonces va a ser, tiene que tener una restricción del líquido del paciente en la ingesta de ese líquido, ¿está bien? Si el paciente está con el sodio muy bajo, vamos a internarle y le vamos a administrar sodio al paciente, ¿sí? Y hay un grupo de fármacos que son los baptanes, que es el conibaptan, generalmente el que se utiliza cuando hay una hiponatremia severa, se administra al paciente durante 4 días, ¿sí? Y después se busca la causa. Generalmente el síndrome de secreción inadecuada de H es transitorio, ¿sí? Después la neurohipófisis generalmente ve una forma y produce. Ellos vuelven a producir, no es como las hormonas de la adenohipófisis, que generalmente ya no se produce una vez que se destruye. La neurohipófisis generalmente tiene esa capacidad de volver a regular otra vez con el tiempo la producción de ADH, ¿sí? Bueno, y aquí les traje unas pequeñas diferencias, ¿sí? Este del medio les voy a citar, pero van a ver más adelante, ¿sí? Este es diabetes insípida, este es secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Esta es una enfermedad del riñón específicamente, por eso no les traje, porque no es hipofisaria, es el síndrome pierde sal. Bueno, diabetes insípida, generalmente la diuresis está aumentada y en la secreción inadecuada está disminuida, ¿sí?
el equilibrio hídrico sería el balance en la diabetes insípida negativo en la secrecionina adecuada H positivo, retiene el líquido del paciente. ¿Sí? La osmolaridad diabetes insípida disminuida es secrecionina adecuada aumentada. ¿Sí? La velocidad de la orina disminuida aumentada y el sodio. Acá está aumentado por deshidratación y acá está disminuido por hemodilución. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas? Ninguna. ¿Quieren descansar? Les traje un caso clínico para que puedan ver. ¿Quieren tomar un cafecito después? Vamos a ver. ¿Seguimos? Bueno. Este es un paciente que tuvimos hace mucho tiempo en el hospital. ¿Sí? Es un paciente del sexo femenino, 61 años de edad. Ella vino por cefalea más pérdida del conocimiento. ¿Sí? La paciente era conocida hipertensa, ¿sí? En tratamiento con enalapril. No era conocida diabética, asmática, tampoco alergia a medicamentos. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 13 años, 2 gestas, 2 partos vaginales, ninguna cesárea, 8 cero. ¿Sí? Su menopausia a los 48 años. Voy a mirar un poquito gente si hay caso clínico. Porque yo estaba preparando otra clase ayer para ver qué puse. Solo para mirar, sí, ella es. Estaba preparando una clase para la siguiente clase de las 9. Bueno. Aquí. Bueno, ella viene por un cuadro de un mes de evolución con cefalea frontal de moderada intensidad sin irradiación y que cedía parcialmente con AINES. ¿Sí? Un día antes del ingreso de la cefalea se vuelve muy intensa, se acompaña de vómitos, precedido náuseas, de contenido alimentario en una oportunidad con posterior pérdida de conocimiento de media hora de duración. Se despierta la paciente sin ningún déficit después de la pérdida de conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso vino la paciente a consultar. El examen físico, los signos vitales estaban dentro del rango, ¿sí? Las pupilas centrales reactivas, los cristalinos levemente opacos, párpados sin particularidades, conjuntivas no congestivas, córneas transparentes, agudeza visual, ojo derecho 20-25, ojo izquierdo 20-30, ¿sí? Sin afectación de pares craneales, el aparato cardiovascular normal, ¿sí? Aparato respiratorio también no había ningún dato de valor patológico. A nivel del sistema nervioso central, la paciente está lúcida, ubicada en tiempo y espacio, sin ningún déficit motor, PRI negativo. En el fondo de ojo se vio vasos de contorno y coloración normal sin edema de papilla. ¿Cuál sería el diagnóstico sindromático con esta paciente? El concepto es pérdida de conocimiento con recuperación total posterior. Síndrome, un síndrome nomás. ¿Cómo se llama eso que uno pierde el conocimiento? Síncope, muy bien. ¿Cómo vamos a poner ahí entonces? Síncope vamos a poner, síncope de etiología determinada, ¿sí? Porque la paciente vino por pérdida de conocimiento, recuperó completamente. Si perdía el conocimiento y se despertaba con algún déficit, ahí no es un síncope, ¿sí? Probablemente va a ser una ACV o algún déficit neurológico de etiología determinada, pero la paciente recuperó completamente, ¿sí? ¿Qué otro diagnóstico le podemos poner por la mañana? Cefalea, muy bien. Cefalea también de etiología determinada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, su enfermedad de base también podemos agregarle acá, que es hipertensa a la paciente, ¿sí? Hipertensión arterial. Siempre cuando ustedes ponen diagnóstico, cuando el paciente se va a internar, los primeros tienen que ser el motivo de consulta, el motivo de internación de la paciente, ¿sí? Y después van a agregar acá hipertensión, diabetes, dislipidemia, todo lo que quieran, pero es importante también poner, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ahí nosotros vamos a estudiarle a la paciente, ¿sí? Tenemos dos síntomas que estudiar, síncope y cefalea, ¿sí? Generalmente el síncope puede ser de origen neurológico, cardiogénico, ¿sí? Metabólico, ¿sí? Entonces, vascular entra neurológico, puede ser un AIT o algo, ¿sí? Entonces,
Neurológico vamos a buscar tumores, accidentes isquémicos transitorios, una serie de cosas, ¿sí? Por eso dice neurológico. Cardiogénico, generalmente, ¿cuál es la causa más frecuente de síncope de origen cardiogénico? ¿Ya dieron cardio? Arritmias, ¿sí? Y estenosis aórtica, ¿está bien? Es una de las causas más frecuentes, ¿sí? Y metabólico vamos a buscar hipoglucemia y vamos a buscar desequilibrio hidroelectrolítico. Básicamente eso es lo que tenemos que pedir a la paciente, ¿sí? Y después por su cefalea también. ¿Qué estudio le vamos a pedir aquí a la paciente? Vale, su laboratorio siempre dividen en 3 partes, gente. Todo lo que sea laboratorio general, el laboratorio específico para buscar lo que queremos buscar y los estudios de imágenes, ¿sí? En el laboratorio general, hemograma, electrolitos, glicemia, muy bien, ahí ya entra en específico, pero también hace parte del laboratorio general. Orina, ¿sí? Perfil lipídico, ¿sí? Hepático. En los estudios específicos, aquí buscando síncope, el compañero ya dijo electrolitos, ya dijo glucosa, ¿sí? Perdón. Y en los estudios de imágenes que podemos pedir al paciente, tomografía simple de cráneo inicialmente, ¿sí? Y después, para buscar corazón, electrocardiograma y ecocardiograma, ¿está bien? Básicamente eso podemos pedirle a la paciente de entrada. Este fue su laboratorio de ingreso, 6.200 blancos, neutrófilo 85, linfocitos 12, hemoglobina 11.7, hematocrito 33 y plaquetas 200.000. Sodio, bien, potasio bien, cloro bien, ¿sí? Glucosa en 180, urea y creatinina bien. Su laboratorio básico, normal, ¿sí? Su hepatograma también estaba en rango, ¿sí? Y un TP88. Aquí vemos una tomografía simple de cráneo, su primer estudio. ¿Qué se ve ahí? Una masa. Muy bien. Acá, compañero, se ve una masa. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde es que se Aquí, activa? ahí, en este. Acá. ¿No alcanza? Acá, mira. Vamos a apagar. Acá. Muy bien. Es una masa que está en contacto con esta zona acá que sería la silla turca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estudio que tenemos que seguir con el paciente? Nosotros no podemos saber si es un aneurisma, si es un tumor, es una imagen. ¿Qué? Resonancia. Muy bien. Resonancia magnética es el gol estándar para una paciente. Para buscar silla turca, ¿sí? Ahí no hay contraste. Con gadolínio se utiliza. Contraste con gadolínio, ¿sí? Bueno. Acá vemos otra vez la imagen, ¿ven? Bien delimitado en la silla turca. Esto es un tumor de hipófisis. Acá vemos otro corte y es bien grande. ¿Sí? Bueno. Acá dice así. Ese es el informe, ¿sí? A nivel celular, con extensión supracelular y paracelular, bien grande, siempre dominio derecho, se visualiza lesión ovalada de intensidad y señal heterogénea de contornos lobulados con captación predominante periférica de contraste. Gadolíneo se llama el contraste que se usa en resonancia, ¿sí? Probable relación a necrosis, o sea, áreas hipointensas con probable relación a necrosis. Hallazgos que sugieren en primera instancia un macroadenoma, ¿sí? Y por su tamaño capaz que haya hecho compresión de microvasos y necrosis de las zonas adyacentes. ¿Está bien? A ser evaluado por el contexto clínico, ¿sí? Esta lesión expande la silla turca, contacta con el quiasma óptico sin desplazarlo y los senos esfenoidales con aireación normal. O sea, un tumor bien grande de hipófisis. Se le pidió a la paciente su dosaje de su eje hormonal, ¿sí? LH, FSH, hormona de crecimiento, prolactina, TSH, y estos dos eran los que estaban disminuidos, el resto estaba todo bien. Cortisol y ACTH bajo, ¿sí? Esto es lo que estaba disminuido. Entonces la paciente probablemente todavía no tenía síntomas, pero en algún momento va a llegar a tener síntomas de
corticina, ¿sí? Bueno, esto voy a pasar, pero tienen que saber que todo paciente que tiene alguna lesión que contacta con el quiasma óptico se tiene que hacer su campimetría, ¿sí? Y es el paciente tiene que ir a cirugía porque en algún momento puede comprimir y provocar ceguera en la paciente. Entonces no se afectó todo. Todavía no, la paciente tenía afectó todavía parte. Sí, parte. Bueno, nuestro diagnóstico con esta paciente fue una apoplejía hipofisaria por las zonas de hipointensas que sugerían una necrosis, el adenoma hipofisario en sí, hipopituitarismo secundario, ¿sí? Conducta. Le iniciamos corticoide por vía parenteral, la paciente estaba internada, entonces le iniciamos por vía parenteral, hidrocortisona, mejoró bastante la cefalea de la paciente, fue evaluada por neurocirugía y se planteó tratamiento conservador. Probablemente el corticoide disminuyó también de tamaño el adenoma porque es un antiinflamatorio y a veces produce o disminuye el edema perilesional de las lesiones. Por la edad de la paciente, seguimiento, ¿sí? Bueno, y ahí terminó. O sea, a lo que yo voy es que de un síntoma nosotros podemos llegar al diagnóstico del paciente por más de que nosotros no tengamos idea de lo que tiene la paciente, ¿sí? O sea, acuérdense siempre, si ustedes llegan hasta aquí con la clínica, con el examen físico y hacen un diagnóstico que sea sindromático, a partir de ahí ustedes tienen que agarrar para diagnosticar, ¿sí? La hipertensión también teria que descartar totalmente la hipertensión por conta das células, la cefalea, no sé qué era frontal. Claro, pero la paciente tiene algunos meses de cefalea, ¿sí? Ya vino ahora porque aumentó la cefalea y perdió la conciencia, ¿sí? Entonces, síncope y cefalea de etiología terminal. Ustedes se agarran de esto y ¿qué van a hacer? Van a abrir una llave y van a buscar las causas de síncope, causas de cefalea, ¿sí? Y ahí empezar a pedir los estudios, porque si no vamos a estar perdidos, no vamos a saber qué le vamos a pedir a la paciente. ¿Está bien? Entonces, siempre qué estudio se le va a pedir va a determinar este diagnóstico inicial que ustedes le hacen a la paciente. Y ahí vamos buscando. ¿Está bien? Teve a necrose hipofisária depois recupera? No se recupera más. Daí tem que suplementar Sí. Sí. Probablemente por el tamaño del tumor hubo una compresión vascular ahí y hizo también una necrosis. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas? Voy a llamar la línea.